Muy buenas tardes a los señores miembros de la Junta Central Electoral, a todos los compañeros delegados de los partidos políticos aquí presentes, a los distinguidos representantes de tanto de la Organización de Estados Americanos, OEA, como de la Fundación Internacional de Asistencia a Sistemas Electorales de los Estados Unidos. Profundamente sorprendido, iniciamos escuchando la sesión de hoy, una especie de defensa adelantada que hace el magistrado presidente de esta Junta Central Electoral sobre lo que ha sido una catástrofe institucional para la República Dominicana. El pueblo dominicano fue levantado a votar, que no es un favor, es un derecho. Es la llave de la democracia que todos los ciudadanos de este país tienen. 7 millones de dominicanos, creyendo que esta Junta Central Electoral les iba a garantizar ese derecho. Y esta Junta Central Electoral, a las 11 de la mañana, les manda a decir aún en filas que se vayan para su casa, porque explotó un asunto ahí en el voto automatizado, la engañifa automatizada de siempre, y que no pueden ejercerse de derecho. Ustedes tienen una idea de la gravedad institucional de esa situación, primera en la historia republicana de la República Dominicana y primera quizás en Latinoamérica, porque creo que según los récords, solamente en el vecino Haití se produjo una suspensión, pero se produjo el día antes, no con la gente en fila. La indignación no es nuestra, honorables magistrados, la indignación es del pueblo dominicano, que ha sido burlado en el ejercicio de su derecho, y los responsables constitucionalmente, legalmente y moralmente de ese atropello al derecho fundamental de votar son ustedes, y más ninguno que ustedes, por la sencilla razón de que la Constitución de la República Dominicana le pone la responsabilidad a ustedes de organizar elecciones para que ese derecho fundamental pueda ser ejercido. Eso no es un favor lo que ustedes le hacen a este país, es una obligación constitucional, legal y moral. En consecuencia, pararse en este podio, nosotros lo recibimos con mucha pena, nuestro amigo el doctor Castaño, a decir que no necesita dar disculpas. Lo que hace es ahondar aún más la creencia de que esta Junta Central Electoral está subvirtiendo el orden democrático de la República Dominicana, porque ni siquiera cuando cometen una barbaridad como la de impedir que 7 millones de dominicanos pudieran votar, se sienten en la necesidad de pedir excusas. Pero no es a nosotros que hay que pedir una excusa, magistrados, es al pueblo dominicano. ¿O es que no cuenta el pueblo dominicano? Ya veníamos, lamentablemente, de la experiencia terrible, triste, de que se burló la voluntad popular también en octubre,
cuando esa engañifa de voto automatizado, porque no se le puede decir de otra forma, trató de implementarse y se implementó para trampear la voluntad popular, fueron ustedes los que administraron un proceso en el que se dejaron mesas en el sur abiertas hasta las 2 de la mañana para que el Palacio Nacional metiera el candidato que le diera la gana. Porque esa fue la triste realidad. Hasta las 2 de la mañana, metiendo gente en fila. Participación Ciudadana, que creo que está presente uno de sus representantes aquí. Organización que tiene larga experiencia en la observación de sistemas electorales y fue acreditada como la única observadora de ese proceso. Hizo un informe con 450 miembros en todo el proceso electoral y declaró ese proceso ilegítimo. Esta Junta viene subvirtiendo la legalidad electoral de la República Dominicana desde octubre, desde antes de octubre. Pero no se quedó eso ahí, porque pese a que fue demostrado hasta la saciedad por el doctor Leonel Fernández Reina, todas las fuerzas aliadas que planteamos con evidencias concretas, la catástrofe que había sido meterle esa engañifa automatizada sin auditoría previa, pese a que esta Junta se comprometió a hacer esa auditoría previa por una obligación legal. No la hizo, la llevó sin probar a octubre para que se cometiera el fraude que se cometió. Lamentablemente, y lo decimos con pena, pero cuando la democracia dominicana, el sosiego democrático de la República Dominicana está en juego, no hay otro camino que ser frontal y firme. Y eso es lo que estamos haciendo con ustedes hoy, con el pueblo dominicano que nos está viendo. Esto se pudo evitar, se trató de evitar. Nos desesperamos tratando de anticipar que venía un caos. ¿Por qué? Porque lo veíamos día a día. Cuando esta Junta, después de esa catástrofe de octubre, tiene un gesto de sensatez y dice, ese voto automatizado nosotros no vamos a usarlo, a menos que no haya el consenso unánime de todos los actores políticos. Y casi el 80% de los actores políticos cuestionamos que se hiciera, salvo el gobierno, porque lamentablemente, y lo decimos con pena, el principal defecto, la principal falla, el principal delito desde el punto de vista institucional en que ha incurrido esta Junta Central Electoral es no haber frenado los pujos dictatoriales, abusivos del Palacio Nacional, haciendo todo este tipo de trapacerías. El mismo Palacio Nacional que quiso quedarse con sobornos en el Congreso Nacional para impulsar una reforma constitucional, dicho por diputados que estaban en eso, públicamente, confesos, con militares cercando el Congreso. Y luego trasladaron esos intentos de quedarse y de perpetuarse en el poder a poner un testaferro de candidato y tratar de trampear el sistema electoral, que fue ni más ni menos lo que pasó. Y se fue de la mano el domingo. Y lo vamos a analizar en detalle. Esto no es algo que es del domingo para acá. Esto se viene acumulando. Y se viene acumulando en la mente del pueblo dominicano. Señores, ustedes se imaginan el daño. Vamos a analizarlo desde el punto de vista económico. República Dominicana, un pueblo pobre, ha tenido que invertir miles de millones de pesos de sus recursos, que los necesitamos en hospitales, en escuelas, en carreteras, para primero, dice que la engañifa electrónica
cuando en Alemania y otros países de alto desarrollo han declarado que es ultra vulnerable y que tiene mucha peligrosidad. Aquí se inventan imponerlo. Miles de millones de pesos en logística. Miles de millones de pesos a los candidatos. 3.400 candidatos de casi 10 fuerzas políticas de oposición, haciendo de tripas corazón con los recursos para poder creer que ese día por lo menos la democracia va a funcionar, el país parado, el país sometido a la tensión de un proceso electoral, por lo menos esperando que tuviera cierto respiro. Todo eso tirado al zafacón en media hora. Vamos a suspender. Es un perjuicio económico terrible. Pero no solamente el perjuicio económico y el perjuicio institucional. República Dominicana tiene todo el derecho del mundo de no creer media palabra de lo que esta Junta diga o no diga, haga o no haga, lamentablemente. ¿Cuál es la primera función de esta Junta Central Electoral? Tener credibilidad. ¿Y qué credibilidad va a tener luego de que pone a 6 millones de personas en fila a votar y luego le dice que se vayan para su casa, que después avisamos? Y cuando lo que todo el mundo espera, que es que haya una rueda de prensa con una explicación, en cualquier país del mundo, lo que sucedió el domingo aquí tenía que ser acompañado inmediatamente de una renuncia de toda la Junta Central Electoral, de toda, incluyendo los departamentos logísticos de informática, donde se generó el problema y lo vamos a demostrar aquí ahora, donde ha estado todo el entramado fraudulento, tanto de octubre como el que se quiso montar el domingo, como el que se quiere montar para las de marzo que se han convocado, como el que se quiere montar para las de mayo. Y esa gente está ahí muerta de la risa como si nada hubiera pasado. En cualquier país del mundo, porque el daño es, desde el punto de vista moral, legal y constitucional, ustedes son responsables. Y ustedes fueron los que confesaron ante nosotros en esa reunión de ahí, que el 50%, que iba por el 50%, casi el 80% de las máquinas estaban subiendo las boletas mal, sin candidatos, lógicamente sin candidatos de la oposición, por eso el PLD estaba de lo más, el partido de gobierno estaba de lo más muerto de la risa con eso. Porque ellos sabían bien lo que estaban haciendo. Entonces, decir eso es un fracaso estrepitoso y un gesto mínimo de hidalguía. Es decir, nosotros somos los responsables de esto, lamentablemente. Y no fue porque vino un meteorito, ni esto fue una cuestión de último minuto. Nos lo estuvieron diciendo, advirtiendo, reclamando, día por día, nosotros, desde octubre para acá, desde antes de octubre para acá. Es decir, que esto para nosotros no fue ninguna sorpresa, lo que sucedió, porque lo veíamos venir, un poder que tenía un control tal, tiene un control tal, que el representante técnico, ya vemos que el político es nuestro amigo, el ministro de Interior y Policía, Ramón Fadul, pero el representante técnico es subdirector del DNI, subdirector del DNI, Robert de la Cruz, nuestro amigo, cordial. Vamos a enseñarles Decreto 7319. El licenciado Robert Wander de la Cruz Carpio,
queda designado subdirector del Departamento Nacional de Investigaciones en sustitución del licenciado Miguel Mercedes. Violando la ley, mírenlo aquí, el artículo 6 de la ley que crea el Departamento Nacional de Investigaciones, dice, el director, subdirector y miembros del Departamento Nacional de Investigaciones no podrán intervenir en política o en cualquier otra actividad que favorezca intereses personales de partidos, grupos o movimientos políticos. La inteligencia del Estado representando aquí adentro de la Junta Central Electoral ese poder soberbio que se quería quedar y se quiere quedar ahí, trampeando la voluntad popular y destruyendo la democracia dominicana. Que en un rapto, en una discusión que tuvo cuando el doctor Franklin Almeida lo mandó a decir que tuviera sus pujos dictatoriales en Palacio, dijo alante de todos nosotros, y eso se grabó ese mismo día y se pasó y se difundió, que él mandaba donde él estaba. En consecuencia, la influencia del poder del Estado, del Palacio Nacional, en particular el presidente Danilo Medina, que dicho sea de paso, es también el amigo de la Cruz, asistente personal del presidente Medina. Es bueno que los organismos internacionales que están aquí sepan eso. El equivalente a que el director de investigaciones del FBI fuera el representante del Partido Demócrata cuando se va o del Republicano cuando se va a organizar unas elecciones. Y asistente del presidente y miembro del comité político. Pero si uno dice, bueno, pero eso no se ve en los hechos. ¿Cuántas veces pedimos nosotros que esta Junta Central Electoral ejerciera el derecho de hacer cumplir la ley en el uso de los recursos del Estado, en el uso de parar las inauguraciones, en el uso de parar los asistencias sociales, en todo, en parar la propaganda ilegal abierta? Esta Junta Central Electoral del Palacio Nacional no le hace caso, no le hace el más mínimo caso. Y ese ha sido el cáncer del manejo administrativo e institucional de esta Junta Central Electoral. Si esta Junta Central Electoral no tenía, por las razones que fuere, ustedes como jueces, la autonomía, la decisión, lo que fuere, la limpieza de ánimo de decir vamos a cumplir nuestro deber aunque sea contra ese poder desbordado y tiránico que se quiere imponer. Su deber era renunciar para que vengan hombres y mujeres, que los hay, con otra disposición de cumplir con ese deber. Esto es una alta corte, la más alta corte, aunque no sea un tribunal, porque es la que brega con el más sagrado ejercicio ciudadano, que es el del voto. Por eso es que se metieron a acopar a la Junta Central Electoral, ese Palacio Nacional. Y si nos faltaba alguna prueba, ayer sale que nada más y nada menos cerca de la problemática de lo que sucedió, dice el técnico Regalado, que fue, incluso ya salió que había sido torturado porque dice que está hospitalizado con golpes y demás, involucrando nada más y nada menos que al coronel Ejército Nacional Koji Maruyama. Dice ese técnico ayer en el programa del periodista Cavada, el noticiero de Telenoticias, narran la conversación por WhatsApp donde el técnico de Claro le decía de este
coronel queriendo intervenir los equipos, incluso para tratar de conseguir que hacerse pasar por personal de la Junta Central Electoral, etcétera, etcétera. Entendemos que ya este coronel está siendo investigado, entendemos. Pero ¿quién es este coronel? Nada más y nada menos que director del J4, del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Es decir, el Departamento de Logística del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, de todos nosotros. En esas tratativas, en esas situaciones, a nosotros no nos sorprende. A nosotros no nos sorprende en lo más mínimo, porque nosotros sabemos cuán copada está la Junta Central Electoral por el poder. Y este es el foro donde lamentablemente tenemos que expresarlo. Con pena, con dolor. Ustedes saben que nosotros hemos sido sus amigos reales durante muchos años. Pero lo que está en juego es la democracia dominicana. Nosotros frente al país, nosotros como partido político, tenemos una obligación. Nosotros no podemos venir aquí a adorar píldoras. De que esto es como un juego que llovió, se suspendió por lluvia, y a los fanáticos le van a reconocer su boleta para que vengan el lunes, que lo vamos a hacer el lunes. Señores, esto es muy serio. ¿Ustedes saben por qué? Porque estamos asesinando el deseo democrático del país. Nadie cree ahora en la votación. Hoy salió un reportaje. No vuelvo a votar jamás, decían los jóvenes. Pero lógico. Entonces esta Junta, sin dar la explicación de lo que pasó, que es su responsabilidad, lo primero que le dice al pueblo dominicano es elecciones convocadas para el 15 de marzo y vengan a discutir las boletas mañana. Como hoy no pasó nada aquí. Esa actitud, honorable magistrado, es más indignante que no haber dicho nada. Porque implica un desprecio del país. Si ustedes no lo saben, se lo voy a decir ahora de frente con todo el respeto. El país, lo que espera de ustedes o esperaba de ustedes, es una explicación a fondo, acompañada incluso de renuncias, de por qué se le cercenó a ese país entero su derecho de votar el domingo, siendo esa la responsabilidad de ustedes. Eso es lo que el país está esperando de ustedes. Por eso que ustedes ven las manifestaciones espontáneas de los jóvenes, ya en varias partes de la geografía nacional, que se resisten a creer que todo va a pasar con una normalidad deportiva, de que bueno, ¿y ahora? ¿Con qué credibilidad vamos a ir el 15 de marzo? ¿Con la misma de lo que pasó el domingo? Esta Junta se ha ganado la confianza del país para que el 15 de marzo pueda decir, ganó fulano de tal, siendo la principal acusada de la debacle que pasó el domingo. Ustedes son hoy por hoy en la batalla de opinión pública los principales acusados de haber cometido la debacle del domingo. Para resumírselo a ustedes. Y yo les voy a explicar ahora cómo pasó la debacle del domingo. Porque nosotros hemos sido actores de primera mano, siendo delegados de la Fuerza Nacional Progresista, en todas las instancias que hemos tenido que participar aquí. Desde aquella donde justificamos que cuidado con meter el voto automatizado, porque podía venir un caos. Y si venía un caos, estamos hablando hace 4 meses, no había sustituto inmediato para ese caos, distinto al manual, sobre todo con un sistema totalmente no auditado, no probado. Ya vimos que IFES dijo, no hicimos auditoría ni certificamos. Nosotros simplemente dimos una evaluación de operación del sistema y nos detuvimos en el software, no en la alimentación de la data. En consecuencia, esa parte seguía siendo totalmente algo del Departamento de Informática y del Departamento de Elecciones y de los jueces de esta Junta Central Electoral.
Entonces nosotros que hemos visto y hemos participado en todos esos eventos, nos extrañó todavía más oír al presidente de esta Junta Central Electoral, nuestro amigo el doctor Castaño, cuando se para en este podio y dice, todavía no sabemos lo que pasó. ¿Cómo que no sabemos lo que pasó? Primero, si fuera cierto, debe ser inmediatamente acompañado. Por eso, como no sabemos lo que pasó y debíamos saberlo, nos vamos y renunciamos y pedimos perdón. Porque, ¿cómo va el árbitro electoral a decirle, yo no sé lo que pasó por lo que yo le quité a ustedes 6 millones de dominicanos el derecho de votar el domingo? Y seguir, y vengan a votar en marzo. Yo mismo, ustedes como jueces, ustedes son los principales acusados de esto, de lo que pasó. Entonces, los principales interesados en que lo que hubiera hoy aquí es una explicación detallada de lo que pasó. Son ustedes, no nosotros. Pero yo realmente les confieso que me indigno oír que no saben lo que pasó. Porque en este mismo podio, en este que estamos, cuando se presentó, como dijo Manuel en su intervención, el sábado en la noche, la situación que nos informaron nuestros delegados en el interior, de que había personal extraño abriendo los kits de votación para manipularlos. Y nosotros vinimos a protestar a qué es lo que está sucediendo. En este podio tuvimos una reunión con todos los delegados, aquí estaban incluso invitados los representantes de IFES, de la OEA también, donde la explicación que dio el señor Miguel Ángel García y el señor Mario Núñez es que había habido un error en lo que le llaman personalización de los equipos, que es cuando el sistema operativo y la data, es decir, data compuesta por padrón electoral y composición de boleta, se clonan en las 10.000 máquinas. Que había habido un problema, dicho por el director de elecciones aquí, por el director de informática. Pero que ese era un problema limitado, que se podía resolver. Señores, yo les tengo aquí para que ustedes no crean que estamos hablando, porque nosotros, como esa era una audiencia pública y se estaba grabando, como está grabando esta, también nosotros grabamos esas intervenciones. Voy a tratar de ponerla para que ustedes vean al director de informática explicando esto, a preguntas nuestras, en particular a esa que le hizo el colega Van Elder Espinal, delegado técnico del BIS. Vamos a ver, sí, vamos a ver esta. Vamos a ver, para auxiliarnos de la tecnología, por lo menos en esta ocasión constructivamente. Aquí está. Sí, aquí está. Van Elder. En el proceso de la personalización no se completó. Al no completarse, y en el proceso del testing de la boleta, al eso no completarse, es que se está detectando esto de Yo creo que está claro, el proceso de personalización fue incompleto, y sabe la palabra incompleto, y no hizo, tal y como él lo planteaba, el control de calidad necesario, que era lo que él planteaba, no se hizo completo. Eso está claro. Entonces ese es el problema. Lo que generó el problema fue, ¿verdad? Y tú por favor me desmientes, que el proceso de calidad no se completó, usando tu propia palabra, y que por tanto dio al traste, según tu propia apreciación, con errores de omisión de candidaturas, que hay que investigar, gracias. Pero omisión de candidatura por un proceso de calidad no completo.
No, eso es lo que se ha entendido aquí. Yo quiero que me diga sí o no, porque somos técnicos. Entonces, le he respondido varias veces y le he dicho que sí. muy bien, pues sí, correcto, muy bien. Le he respondido varias veces que sí, que se trató de un error de aquí, de la Junta Central Electoral, de ese departamento, en la personalización de los equipos. Pero ¿ustedes creen que eso que se oye bonito es poca cosa? Eso es cuando esta Junta agarró 10,000 máquinas aquí y le dijo al país que la clonación había sido un éxito y que todo estaba bien, que eran 10,000 equipos exactamente iguales. Tenían 2 componentes que meter en esos equipos. Esta Junta Central Electoral, no la gente de la NASA, no esta Junta. La boleta, vaya data. La boleta, esas son las elecciones. En cada municipio. Para que el kit que iba para Santiago Oeste tuviera la boleta de Santiago Oeste. Porque es lógico, no va a tener la de Santo Domingo. Y el padrón electoral, dice Miguel Ángel García aquí en este podio, y esa es una, nosotros tenemos decenas de admisiones de él esa noche, que aquí están los representantes de OEA que estaban aquí y de IFES y todos los demás delegados, que hubo un error. El problema es que el error era que no aparecían los candidatos y los partidos lógico de la oposición. Qué error más simpático. Un error sistémico que se cogió con los partidos de la oposición. Qué error ni error. Todo eso fue una componenda. Pero lo malo de eso, magistrado, no fue eso nada más, porque lamentamos que ustedes no estuvieran aquí esa noche. Porque nosotros reclamamos que ustedes estuvieran porque veíamos que podía ser una cosa grave. Es que cuando nosotros le dijimos a ellos aquí, y cuán grande, extenso, es ese error. Porque si son 20 máquinas, bueno, lo resolvemos. No, nosotros vamos a tener que investigar todas las máquinas, porque el problema era que las 121 colegios que se había detectado ese error, entre comillas, eran en toda la geografía nacional. Y había la sospecha entonces de que fuera una cuestión masiva. Por eso que ellos dicen, nosotros vamos mañana en la mañana a hacer el chequeo de del 100% de los equipos. Nosotros le dijimos, pero ¿ustedes creen que de 5 a 7 de la mañana se pueden revisar 10,000 equipos con 6 millones de personas esperando para votar? No, eso está contenido, eso se va a resolver. No durmieron. Bueno, convocados 7 millones y pico, pero asumíamos que no iban a ir los 7 millones y pico, pero es más, con 1,000 gente que estuviera ahí. Era un caos. Imagínense con 7 millones esperando. Aquí se nos mintió, porque ellos sabían la magnitud del problema. Y era deber de ellos haber dicho esa misma noche incluso, mire, esto es una cuestión seria y las decisiones hay que tomarlas antes de que el pueblo dominicano se pare a votar, porque es un problema de respeto frente al pueblo dominicano. Se nos mintió y nos dijeron, manden sus delegados 1 hora antes a los colegios, para que ellos ahí averigüen. Dicho sea de paso, una barbaridad. Porque cuando nosotros le preguntamos, ¿y cómo se arreglan ese problema de data, de la carga de la data, ese defecto selectivo que dejaba a los partidos de oposición afuera? Oigan eso. No, nosotros lo ponemos, tenemos 5,000 técnicos en el país y ellos lo chequean con la base de datos general. Léase, con internet, poniendo los equipos en la nube 1 hora antes de votar. Eso violaba todo el protocolo de clonación y de preservación de la data, porque con lo que se nos engañó a todos aquí con el voto automatizado, era diciendo que esos equipos iban a mantenerse totalmente aislados en la mesa de votación
y que solamente luego de la votación era que se iban a poner en línea para poder transmitir los resultados. Pero si íbamos a estar cucuteando digitalmente 10.000 equipos el mismo día de la votación en línea, eso era un caos. En otras palabras, magistrados, ojalá y no se lo hayan dicho los técnicos, pero si no se lo dijeron, ustedes tienen que saber que esta tragedia institucional se hubiera podido evitar la noche anterior o el día anterior, porque sabían que venía una debacle. Ellos lo sabían y no durmieron. Y nosotros mandamos a los técnicos nuestros, ya imagínense, a la 1 de la mañana, lo que pudimos conseguir, pero muchos, yo diría que la mayoría llegó a tiempo. Es evidente que cuando empezaron esos técnicos a chequear el problema era, según palabras del propio presidente, cuando nos comunica el problema, de más de un 50% que estaban subiendo con candidatos malos, o digo, omisión de candidatos o omisión de partidos. En otras palabras, una catástrofe digital. Que nosotros no nos sorprende porque nosotros sabíamos que nos iba a costar caro esa engañifa del voto digital. Y le va a costar muy caro a ustedes. Porque para la historia de la República Dominicana, ustedes fueron la Junta Central Electoral que suspendió unas elecciones por la explosión de esa engañifa institucional. Eso va a pasar a la historia así. Y lamentablemente, lo digo con pena, que no se supo arrepentir de ello. Porque lo que veo con el discurso inicial del presidente de este órgano es que ustedes son una especie como de héroes de lo que ha sucedido. Que se van a portar con responsabilidad. ¿Responsabilidad de qué? La toma de la decisión de la suspensión de las elecciones, es bueno que el pueblo dominicano sepa cómo sucedió. Nosotros, todos los delegados, preocupados con lo que vimos en la noche anterior, vamos a estar temprano cuando se dé el boletín cero por si acaso. Y no me deja mentir el presidente de la Junta Central, aquí presente, que cuando él va a subir al podio para el boletín cero, yo le manifesté. Estábamos preocupados con lo de anoche. Y a ese momento, él me dijo, creo que la situación está corregida o se va a corregir. Lo recibimos con una esperanza remota, pero esperanza al fin. Cuando 2 horas y media después se presenta la situación y él nos convoca, nosotros no decidimos suspensión de nada. Los partidos políticos de la República Dominicana no acordaron ni decidieron suspensión de nada. La Junta Central Electoral nos convoca para decirnos que el 50% de las boletas digitales estaban con errores y que así no se podía conducir una elección. Palabras textuales del doctor Julio César Castaño Guzmán. Es decir, era un hecho cumplido. Dicho sea de paso, estuvimos al borde de una catástrofe. Porque si no se sutura eso y al elector, cuando le salga, le empiezan a salir la pantalla sin los candidatos de ellos, aquí hubiera podido venir a una guerra civil. Porque se iba a confirmar un fraude descomunal, pero lo iba a confirmar el ciudadano en la misma urna. Es decir, que no había de otra para la suspensión, para usar una expresión popular. Pero no es que los partidos decidimos suspender, jamás. ¿Dónde intervenimos los partidos? Que cuando el presidente de la Junta Central Electoral nos informa la novedad de que hay que cancelar por la explosión de esa engañifa automatizada, hay que cancelar el voto electrónico, que es el 62% de los dominicanos. La misma Junta que va a anunciar eso, de alguna forma, había entendido que podía decirle al otro 32%, sigan votando. Por Dios, ¿con qué moral usted le puede decir a un país que está en fila votando, miren, los que van electrónicos que se vayan para su casa y los otros sigan votando, que nosotros vamos a decir quién ganó? Por Dios,
Dicho sea de paso, eso era lo que él quería Palacio Nacional. Eso era lo que quería el PLD y el Palacio Nacional. Eso mismo. Y la Junta, ahí nos convoca, vamos al salón, algún delegado, no sé cuál fue que hizo la grabación de manera privada, y como dice el doctor Castaño, eso fue lo que se discutió ahí. ¿Qué dijimos los partidos de oposición y los líderes de oposición? Si se va a suspender, hay que suspenderlo todo, porque es un problema de índole. ¿De dónde vino el problema? El árbitro. Entonces ese árbitro que va a seguir, sí, con el perdón del colega, ese árbitro es el que va a seguir arbitrando. Después de que demuestra su fracaso, entonces vamos a seguir arbitrando el resto. Por Dios, es un problema de sentido común y de respeto a la población. Solo la prudencia del doctor Leonel Fernández Reina, de Luis Abinader, que no quisieron armar el lío que había que armar aquí, porque lamentablemente mucha gente estaba indignada con esa situación. Pero los líderes prudentemente señalaron, esto es un hecho cumplido, ni que queramos que se siga votando se va a poder, ni que queramos, al revés, lo que podemos es poner al pueblo dominicano a sufrir violencias y problemas, y nosotros no vamos a poner al pueblo dominicano a sufrir violencias. Es un problema de responsabilidad, y todos los partidos llegamos a esa conclusión. Y ahí es que nosotros decimos, bueno, entonces si se va a suspender, que se suspendan todas. Hasta el último minuto estuvo el Palacio Nacional tratando de seguir con la cantaleta del manual, luego de haber desbancado el electrónico. Esa es la realidad de lo que sucedió aquí. Entonces esta reunión empezó mal. ¿Por qué decimos que empezó mal? Porque el problema real de la República Dominicana es que no existe Junta Central Electoral creíble. Ese es el problema real de la República Dominicana. Después, si va a ser el 15, el 16, el 17, si va a ser manual o informatizado, si va a ser... No, ya jamás en la vida pensar. Toyo del domingo son los que van a seguir arbitrando aquí. Miguel Ángel García y el amigo Mario Núñez en elecciones y en informática. Eso sería premiar la incompetencia, por no decir la complicidad, con desbancar la democracia dominicana. Que fue lo que pasó ayer. Ya nosotros decíamos y se lo advertíamos, mi padre en particular, que tiene demasiados años en esto, que habían planes nefastos del Palacio Nacional contra las elecciones. Porque al Palacio le aterra la legalidad, le aterra la Constitución, le aterra que el 16 de agosto a las 10 de la mañana expiran todos sus decretos y sus posiciones, todas, por ley. No existe el gobierno. Entonces se aterran. Entonces, ¿qué están haciendo? Bueno, vamos a reprimir, vamos a trampear, vamos a hacer lo que haya que hacer para tratar de que eso no pase. Y nosotros se lo advertimos a este órgano. Bajo ninguna circunstancia este órgano puede seguir arbitrando una situación como esta, sin por lo menos hacer un barrido absoluto de todos los departamentos, incluyendo todos los que participaron, sin excepción, en esta catástrofe, en este atentado contra la democracia dominicana. Número uno. Número dos, que dentro, lo que se ha dicho, suscribimos totalmente el documento que leyó Orlando Jorge Mera, firmado por los 13 partidos, incluyendo la Fuerza Nacional Progresista. Nosotros no descartamos ninguna acción ni ningún derecho, incluyendo la de considerar que esta Junta Central Electoral debe de renunciar a sus posiciones. Por lo menos en la Fuerza Nacional Progresista nosotros lo estamos sosteniendo.
por una sencilla razón. No va a haber manera de que esta Junta Central Electoral recupere el crédito nacional. Lamentablemente. No va a haber manera. Ha sido demasiado traumático. Y lo fue más porque ya tenemos 6 millones de testigos. Son 6 millones de testigos que tenemos de este caos. Si este caos se presenta 3 días antes de las elecciones, bueno, se hubiera podido entender una posposición más fácil con la gente en las filas. Y esta es la Junta que va a poder va a haber una atención de un 98%. ¿Que eso es lo que se quiere? A lo mejor eso es lo que se quiere. Porque el Palacio está buscando de alguna manera armar un lío para ver o se muere el rey o se muere el caballo. Eso es el famoso cuento muy conocido. En consecuencia, el momento nacional es demasiado dramático para pasar la página de esta experiencia y que no haya consecuencias. Quien oye al presidente Castaño, de la Junta Central Electoral Castaño hablando, borrón y cuenta nueva. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. No es así. República Dominicana está esperando una explicación a fondo y el régimen de consecuencias. Si el régimen de consecuencias de lo que pasó aquí es que esta Junta se tenga que renunciar en pleno con todos esos departamentos, ese es el régimen de consecuencias que el país va a exigir. Porque no se puede relajar con la democracia dominicana como se estaba haciendo. Por eso nosotros, con toda la pena, por las amistades que tenemos, no podemos rehuir nuestras responsabilidades de decir las cosas. Ya se las hemos dicho mucho por televisión, pero decírselas a ustedes. Los principales responsables de esto son ustedes. Y en consecuencia, el país no le va a condonar que quieran que mire para otro lado, sin que se sienta la conmoción de que lo que ha pasado aquí es un atentado contra la democracia y contra los derechos de más de 7 millones de dominicanos. Los detalles son secundarios, como decíamos, secundarios. Una Junta Central Electoral puede organizar unas elecciones en la medida en que tenga la confianza del pueblo. Ustedes perdieron lamentablemente la confianza del pueblo. Con toda pena, pero con toda responsabilidad se lo decimos. Así que agradeciendo que me permitieran expresarme con toda yo diría que con toda la energía que lamentablemente requiere esta situación. Nosotros no podemos estarnos dorando píldoras. Lo que tenemos en juego aquí son los bienes más preciados de nuestra nación. El futuro, que los jóvenes crean en la democracia como mecanismo para ejercer sus derechos y desarrollar sus vidas. Para que no venga la decepción en el sistema democrático que quieren los dictadores, que lo que quieren es cualquierizar el gusto popular, desanimar al dominicano y a la dominicana en el cumplimiento de la ley. ¿Para qué vale cumplir la ley si relajan con ella? ¿Para qué vale cumplir la Constitución si relajan con ella? Lo que pasó el domingo fue eso. Se relajó con la ley, con la Constitución y con el pueblo dominicano. Muchas gracias.